de esta mesa de esta mañana no es más que eso: crear un diálogo, compartir una experiencia entre personas que han dejado su vida tranquila para ir a rescatar náufragos, personas que estaban en situación de auxilio, y quienes fueron acogidos y salvaron la vida gracias a esas personas que dejaron su tranquilidad en un momento dado y fueron a rescatar a otras personas. Yo creo que esto es muy importante trasladarlo a todos los aspectos de la vida, y yo creo que esto es fundamental para crear una sociedad hospitalaria, una sociedad solidaria, y que en definitiva se puedan romper las dinámicas de violencia y las dinámicas de guerra. África en este momento no puede vivir sin Europa. Europa en este momento no puede vivir sin África. Y yo creo que eso es una cosa que tenemos que tener claro. Yo lo primero que quiero es agradecer a Víctor Gómez del Instituto de la Latina, que haya venido con alumnos, con sus alumnos, a exponer esto. Que nadie os cuente las cosas. Vedlo vosotros y reflexionar y sacar vuestras conclusiones. Es decir, no es lo que os va a decir la televisión, no es lo que os van a transmitir los medios, no es algo que tiene el plasma por medio, sino que lo vais a poder ver vosotros. Un bombero que deja su trabajo normal para irse a rescatar personas a la isla de Lesbos. Todos les hemos visto rescatando niños, rescatando personas, en el momento en que se produce un gran desplazamiento de personas con motivo de la guerra de Siria y con motivo de la huida de la otra guerra también, pero que era menos mediática en esos momentos, de Afganistán. Por tanto, es una persona que cuando ve esto decide comprometerse con la solidaridad y con la hospitalidad. Hablará después Ellen, que fue una persona que ha hecho nada menos que desde Guinea a Conakry toda una ruta migratoria de varios años, y que en el momento que parece que está llegando a Europa, esto quiero insistiros mucho, las migraciones son continentales, es decir, las personas no vienen a Italia, a Francia, a España, las personas vienen a Europa, ese es su referente. Y en el momento que están entrando en Europa, bueno, pues él os contará la experiencia que tuvo para que podáis contrastar y valorar la relación entre rescatadores y rescatados. Y después hablará Patricia Fernández Vicens, es abogada de la Coordinadora de Barrios de Madrid, y ella, pues en vez de dedicarse a otras cuestiones muy lucrativas de la profesión, pues ha decidido dedicarse a rescatar menores, a rescatar personas que están en la calle, que están sin hogar, que están sin techo, y a intentar darles una salida digna. Y ella os hablará sobre esto, porque ya no es solo una salida digna, sino que esa posibilidad de techo va a ser determinante para poder salvar las vidas de estas personas. Os hablará mucho sobre el derecho a la vida. Os iba a contar yo un poco cómo el año pasado vimos 3 casos y cómo se han resuelto. Lo importante es que saquéis vosotros las conclusiones, porque tal y como se está informando, a veces no es verdad. La gente piensa que las cuestiones que están sucediendo en la práctica es lo que dicen las leyes, es lo que dice la legalidad, es lo que dicen los tratados internacionales. No es verdad. El año pasado tratamos 3 casos aquí. Uno era el caso de los bomberos de Sevilla, entre los que estaba Manuel, que es el que va a hablar en primer lugar. Cuando estuvimos en las jornadas, el año pasado, la Fiscalía griega estaba pidiendo 10 años de prisión para cada uno de ellos por haber rescatado vidas humanas. Trabajamos otro caso. El Open Arms estaba incautado, estaba inmovilizado
en un puerto de Sicilia. Y Elena Maleno, una activista de derechos humanos, que es la que avisa a Salvamento Marítimo, es decir, a una institución del Estado, cuando una patera está en riesgo de hundirse y de que mueran las personas, pues estaba también imputada en un juzgado de Tánger, en Marruecos. Del año pasado, las jornadas 15 a las 16, ha pasado un año. Todas las sentencias, todas las resoluciones que se han dictado conforme a derecho han dicho que estas personas tienen derecho a rescatar a los demás, porque la esencia de los derechos humanos es el derecho a la vida, como primer derecho fundamental. Y así Manuel fue absuelto en un tribunal de Lesbos, junto con otros 2 compañeros. No solo fue absuelto, sino que la propia jueza que hace la sentencia dice de forma muy importante que el derecho al rescate es un derecho que puede ejercitar cualquier persona, y el derecho del mar se ha construido sobre esta realidad, es decir, hay que socorrer a los náufragos. El juez de Ragusa de Italia dice lo mismo, es decir, no se puede inmovilizar un barco por haber rescatado a náufragos cuyas vidas estaban en peligro. Y dice más el juez de Ragusa, dice, no se puede devolver a estas personas a Libia porque Libia no es un país seguro y estas personas pueden ser sometidas a penas, a tratos inhumanos o degradantes. Por tanto, está haciendo referencia a un concepto que Europa acuñó después de la Segunda Guerra Mundial, que es el derecho a no ser devuelto a un país que no sea seguro, el derecho al non-refoulement. Y esto es básico. Por tanto, tampoco era legal lo que se estaba haciendo ahí. Y en tercer lugar, el caso de Elena Maleno, que hace un mes, recientemente, el juez de Tánger ha decidido lo mismo, ha archivado la causa, porque estos hechos no son constitutivos de delito. Por tanto, la legalidad no es lo que nos trasladan muchas veces los medios, ni lo que se debate en espacios sin entrar en profundidad en las cosas. La legalidad se encabeza por el derecho a la vida y por el respeto a los derechos humanos. Y a partir de ahí, para nosotros esta mesa es muy importante, es una mesa fundamental porque es un verse, un reconocerse. El reconocimiento es fundamental si queremos sobrevivir como civilización, en el que se van a reconocer personas que han rescatado y personas que han sido rescatadas. Pues Manuel Blanco, el bombero de Sevilla, amigo, que no pudo venir el año pasado precisamente por motivos del juicio de Grecia, pues tienes la palabra y muchas gracias por haber venido en este día tan lluvioso. Bueno, gracias, y es un honor compartir mesa con Patricia, con Eugene, no sé si lo he dicho bien, bien, Carmencita ahí apostillando. Y bueno, ¿y qué hago yo aquí? Pues mira, pues básicamente vengo a contaros de aquello de lo que hemos sido testigos, porque creo que además de hacerlo, pues teníamos que contarlo. La historia es básicamente porque unas personas que se dedican, que su profesión es ser bombero, salvar vidas. El uniforme que utilizo todos los días es de color azul con una línea roja. Nos podéis ver por las calles con esos camiones de bomberos rojos ahí dando vueltas y bueno, por las calles apagando incendios, haciendo calendarios es mentira, no existe, esos bomberos no existen, los tenemos guardados para las grandes ocasiones. Pero ¿qué hace que estas personas pues cambien esa vida que tienen por otra? Pues básicamente pues ver imágenes que eran muy duras. Muchas veces estamos acostumbrados y estamos inmunizados a ver imágenes duras en la televisión de personas que intentan pues alcanzar la seguridad de nuestras costas pues buscando una vida mejor o simplemente huyendo de la guerra.
En 2015 aparecieron unas imágenes brutales en televisión y la diferencia de esas imágenes con otras es que al pequeño que apareció ahogado en las costas, pues nos dijeron cuál era su nombre. Gracias a eso, gracias a esa fotografía y a los medios que la publicaron, aunque fueron bastante duras, hizo que en esa ocasión pues mirara para el sofá y ver que mi hijo tenía la edad del pequeño Alan Kurdi que apareció ahogado, y bueno, pensé que podríamos hacer algo, que teníamos la formación, teníamos los conocimientos y queríamos hacerlo. Entonces, pues eso ocurrió en 2015 y desde entonces pues han pasado muchas cosas, pero no seré yo quien las cuente y las contarán, pues me ayudaré de imágenes. Miento, no me voy a ayudar de imágenes, me voy a ayudar de sonido. ¿Vale? Le voy a quitar las imágenes, le he quitado imágenes y simplemente voy a poner el sonido recogido por una de las cámaras GoPro, de estas cámaras personales que llevamos en el pecho cuando hacemos un rescate. Y os pediríais que hicierais conmigo pues un ejercicio, simplemente escuchar, oír los ruidos, escuchar las voces y vosotros mismos y vosotras le ponéis las imágenes y después si queréis pues me decís qué habéis visto, ¿vale? Pero no con los ojos sino con vuestro corazón. ¿Quién me dice algo? ¿Quién dice qué ha sentido o qué ha escuchado? Con una palabra. ¿Qué palabras me decís? ¿Qué me dices tú? Miedo, dice Carmencita, que está en la primera fila. Miedo. ¿Qué más me decís vosotros? Desesperación. ¿Alguien más? Angustia, ¿verdad? Bueno, pues lo habéis definido perfectamente. Miedo, desesperación, angustia. Personas que intentan pues encontrar la seguridad. Es curioso que, no es curioso, es lo más normal que después de 4 años de que han pasado desde estas imágenes, aún sigue uno pues emocionándose y recordando, ¿no? Porque los sonidos te trasladan. Es curioso que venía escuchando la radio esta mañana para no quedarme dormido y se está hablando del señor Ángel, no sé si es Hernández, que ayer fue detenido por asistir a su mujer pues a encontrar la paz que deseaba, ¿no? Y es curioso que han detenido a una persona que quería ayudar a otra a morir y lo castigamos. Y también castigamos a aquellos que no desean morir dejándolo ahogarse en el mar, ¿no? No sé si es paradójico o es cruel, no lo sé. Si hablamos del mar y de todo lo que conlleva, pues la tradición siempre ha dicho, como se suele decir aquí, de toda la vida de Dios, jamás se abandonaba ningún náufrago en el mar, y de eso pues hay constancia en cientos de legajos antiguos en el que se hablaba de la obligación de rescatar en el mar. ¿Recordáis la película de Titanic? Sabéis que está basada en un hecho real, ¿no? Pues en 1914 un gran transatlántico de lujo que iba desde Europa hacia América, pues naufragó, como ya sabéis, y murieron pues muchas personas, 1000 algo. Y a partir de entonces dijeron, oye, los que mandan, se ahoga mucha gente en el mar, esto no puede seguir así. Pues ¿por qué no hacemos un convenio que se llama SOLAS, que básicamente traducido sería para proteger la vida en el mar? Oye, perfecto, vamos a rubricarlo. Y fueron muchísimos los estados los que rubricaron ese, la gran mayoría. ¿Sabéis cuántas personas, cuántos Titanics se han hundido en el Mediterráneo y nadie ha hecho nada? Resulta paradójico también, ¿verdad? Un solo barco, pero eran personas que iban, navegando, que habían comprado billete legal, y se crea un convenio para la protección de la vida en el mar. Hay más convenios internacionales que siguen protegiendo la vida en el mar y que establecen que es obligatorio hacer rescate y llevar a las personas rescatadas a puerto seguro. Ese detalle es muy importante.
porque se está haciendo demagogia si Libia era un puerto seguro, si los guardacostas libios hacen realmente rescate o hacen otra cosa. Yo recuerdo en una de las misiones que tuvimos con unos alemanes, con Lifeline, en el que, bueno, nosotros como salvavidas o rescatadores, pues nuestra equipación, pues un casco así como de rescate de aguas bravas, llevamos un chaleco de flotabilidad, trajes de neopreno, un torpedo para lanzarlo al agua, y nuestro barco lleva flotadores. Y es curioso que cuando venían los guardacostas, ¿no? Venían con una ametralladora en la proa, de gran calibre, chalecos de estos como militares, tal. Y digo, oye, si hay un naufragio no se puede tirar al agua porque se va a ahogar, ¿no? Está claro, digo, bueno, está claro que no vienen en misión de rescate. Difícilmente podríamos considerar, ¿verdad?, Libia un puerto seguro, y hay un juez que ha dicho que no. Bueno, pues ese convenio internacional sobre la búsqueda y rescate y salvamento que tenéis ahí, que lleva ya también su tiempo, dice que los Estados miembros tienen que disponer de un servicio de salvamento, de búsqueda y de rescate en el mar. Estamos hablando de que hay obligación de los estados a tener ese servicio y que se encargue de un rescate efectivo. Pero claro, eso solamente está diseñado, pensado para embarcaciones de pasaje, embarcaciones de recreo, es decir, de todo menos de las personas que van en precarias embarcaciones que se están echando a la mar. Y después tenemos lo que llamamos el Convenio de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, que es lo que se viene a llamar la Constitución del Mar, que está, todos los países que están así pintados en verde, pues lo han rubricado. Como veis, la gran mayoría de países pues lo tienen firmado. Y eso establece varias cosas, ¿no? Desde lo que son las aguas territoriales, habla de muchas cosas, pero hay un artículo muy curioso que es el artículo 98, que dice que cualquier capitán de un barco que tenga conocimiento de que hay un barco que está en una situación de diestrés, es decir, de una situación de peligro, que sus ocupantes puedan perder la vida, tiene la inexcusable obligación de realizar ese rescate, independientemente de la bandera que enarbole el barco, independiente de las aguas territoriales donde esto ocurra. Artículo 98. Cuando nosotros salimos y nos hicimos a la mar en el 2015, pues como a mí me gusta ser muy estudioso de estas cosas, oye, en vez del corazón, que también nos mueva la cabeza. ¿Qué existe respecto al derecho del mar? Oye, pues es verdad, es cierto, dice que hay que rescatar a la persona y la Constitución del mar así lo dice. Perfecto, creo que vamos amparados en todos los sentidos, en el aspecto ético y moral, incluso en el aspecto legal. Hagámonos a la mar. Y nos hicimos a la mar. Básicamente, sin entrar en datos, porque las estadísticas no me gustan, porque muchas veces hablamos de números, el 17%, el no sé cuántos por ciento, no sé cuántas, esas cifras se refieren a personas, una estadísticas personas con una vida, como la tuya, como la mía, con historias detrás y que ahora nos contará mi compañero de mesa. Es muy frío muchas veces hablar de estadísticas, pero si solamente miramos el dato global y aunque solamente miremos los colorines del quesito, la gran mayoría no están entrando por mar, y entrar por mar es un grave riesgo para la vida, porque las embarcaciones tan precarias con las que vienen son brutalmente precarias. Lo estamos viendo en televisión todos los días. Incluso hay veces que cuando hacemos un rescate allí en Lesbos seguíamos oliendo el pegamento que se había utilizado para armar el barco, es decir, lo acaban de hacer la noche anterior y sin dar tiempo a fraguar ese pegamento, pues ese barco pues llegaba, ¿no? Embarcaciones absolutamente precarias, no tenían quilla, es decir, no tenían parte de abajo, son planas, para entendernos, con lo cual no tienen mucha gobernabilidad. Las personas que vienen trayendo el barco no son expertos, sino es cualquiera del barco que le han dicho, oye, tú dale aquí al motor al puño, y tú no ves aquellas luces de enfrente, eso es Lesbos, venga, pues adelante. No sabe, eso no es navegar no es en línea recta del punto A al punto B, navegar es saber entender las olas, saber el viento, la deriva, no atravesarte la mar, etcétera, etcétera, etcétera. Os dejo de fondo este artículo y vemos estas imágenes. Ahora mismo estamos saliendo porque se ha dado aviso de que hay una
ponemos en otro transportado, luego el timón dependiendo de la mar, y vamos un poquito retrasados y acompañando todo el tiempo. Eso es lo que hacíamos en Lesbos, ¿no? Si os dais cuenta, los barcos vienen con muchas personas dentro, muchísimos niños, cosa que dificultaba los rescates. No sé si habéis visto las imágenes que aparecían al principio del barquito, quizás si veis la embarcación que aparece detrás, no donde viene las personas, sino la embarcación de rescate, esa que está ahí detrás, la que tiene la banderita, esa es la que llevamos nosotros en Lesbos, era la que disponíamos. Deciros que tenemos un equipo de 6 personas, 3 rescatadores en el barco y 3 en la orilla para apoyar en los rescates. ¿Cómo andamos de matemáticas? ¿Bien? ¿Mal? ¿Regular? ¿Pensáis que si ese barco grande naufraga, todos cabrían en el barquito pequeño que llevamos detrás? Pues esa era la decisión que tomábamos todas las noches, porque todas las noches había naufragio. Entonces todas las noches, como responsable del equipo, tenía que hablar con mis compañeros y recordarles que solamente podíamos montar en el barco a los niños, quizás alguna madre, y el resto pues echaríamos elementos flotantes, cabos, etcétera, y intentaríamos pues remolcarlo o dar un viaje rápido para llegar. En muchas ocasiones pues cuando llegamos ya habían desaparecido, porque no hay que olvidar o recordaros, por si no lo sabéis, que esos flotadores o que hemos visto muchas veces o que habéis visto en el vídeo, que son cámaras de neumáticos, o esos chalecos salvavidas, la mayoría eran absolutamente falsos, estaban falsificados. Son chalecos que tú los abrías y se comportaban incluso como lastres muchas veces porque se empapaban de agua y al final acababan arrastrando a las personas. Entonces, además del viaje, ese chaleco salvavidas que es falso, porque también tienes que pagar con la falsa sensación de seguridad, ¿no? Muchas veces los chalecos para los niños no eran de su talla y se escurrían por debajo, con lo cual pues bueno, eran situaciones brutales, ¿no? De alguna madre pues agarrada al chaleco flotando, que era lo único que le quedaba de su hijo, ¿no? O como aquella madre que está sosteniendo a su hijo y bueno, tienes la fuerza suficiente para llegar al pequeño, de subirlo a la embarcación, y cuando te das la vuelta para recoger la madre, pues la madre ya no está, solamente ha tenido fuerza suficiente hasta que ha visto a su hijo ponerlo a salvo, ¿no? Fueron situaciones brutales. Yo en esto de bomberos y como mando llevo 25 años, si no recuerdo mal, sí, 25 años. Y he visto absolutamente de todo en este tiempo. Accidentes aéreos como el A400M que ocurrió en Sevilla, accidentes de ferroviarios, incidentes de todo tipo.
Pero hasta que no estuve en 2015 en Lesbos, yo no había visto absolutamente nada. Y lo digo de corazón, yo no estaba preparado para ver ese sufrimiento que muchas veces viene tan edulcorado a través de la televisión, y que muchas veces incluso cambias el canal porque no te apetece ver que hay otra gente que lo está pasando mal. Pero una vez que lo vives en primera persona, no puedes olvidarlo, y tienes la obligación de seguir haciéndolo, y sobre todo de contarlo. No sé cómo voy de tiempo, Luis Carlos, porque no he mirado al empezar, pero creo que tengo todavía algún tiempo, ¿no? ¿Qué sucede? Pues muchas veces las cosas no salen como uno tiene planteado. Ya lo decía Aníbal, el del equipo A, ¿no? Los más jóvenes no lo conoceréis. Pero bueno, hablaba de los planes. Y una noche, la noche del 16 de enero, pues los 3 bomberos, ¿habéis visto al final que hay un barco que va dando pantocazos, y que se ven 2 bomberos en la parte de adelante, en la proa? Pues el de la derecha, que va vestido de naranja, es Enrique, el que va vestido de azul es Julio, y el que va patroneando, el que va llevando el barco, pues soy yo, que sale detrás, que es uno que se baja y que le da a un niño un beso. Pues esos 3 personas que fuimos, que éramos un equipo de rescate, pues fuimos detenidos una noche concretamente por las mismas autoridades que nos habían dado infinidad de veces su permiso. No olvidemos que yo soy funcionario, y digo, bueno, ¿qué tiene que ver que tú seas funcionario, Manuel? Pues mira, es muy fácil, que como funcionario que soy no se trabaja sin papeles, tan fácil como eso. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Que cuando yo llego a Grecia, hablo con las autoridades locales, hablo con los guardacostas y nos presentamos documentalmente. A su vez también hablamos con la Embajada Española en Atenas, es decir, el gobierno de España y el gobierno griego sabe que hay funcionarios españoles con unas capacidades X y con unos medios X, que igual que cuando salimos a hacer un rescate pues en Haití, que hemos salido expatriados muchas veces con temas de terremotos, etcétera, pues hacemos exactamente lo mismo. E incluso los guardacostas griegos nos asignaron una zona que era el sureste de la isla griega de Lesbos, donde no había nadie, y con todas sus bendiciones, oye, pues no tenemos a nadie aquí, podéis trabajar. Incluso cuando ellos no tenían personal, hemos estado actuando allí, porque es que no había personal, ni para rescatar a las personas que venían huyendo de la guerra de Siria, ni si se hubiera hundido un barco o hubiera tenido problemas un barco de pescadores en esa zona. Bueno, pues como os decía, esos mismos guardacostas nos detienen una noche, una madrugada, del 15 al 16 de enero, cuando íbamos con una embarcación que no era nuestra, era de otra ONG, la nuestra estaba en dique seco, pero fuimos acusados de, a ver si lo digo, intento de facilitar la entrada a personas que no tenían el derecho administrativo de entrar en Grecia, y posesión de armas. Exactamente. Ojiplático nos quedamos nosotros, porque cuando nos detienen y nos dicen eso, y al día siguiente sale la noticia en los periódicos, fue detenidos peligrosos traficantes armados españoles. Y eso éramos nosotros. ¿Cómo? ¿Nosotros? Fijaros, o sea, de pasar a ser una ayuda y un recurso más en emergencia, pasamos a ser acusados de un delito tan grave como es el tráfico de personas. El arma al que se refiere es un cortacabos que llevamos de manera obligatoria en nuestros equipos, que es obligatorio, nadie de sus salas de juicio se tira a la mar a hacer un rescate sin un cortacabos. Un cortacabos es una pequeña navaja, en muchos casos con la punta roma, para zafarte de una cuerda, de un cabo, de una red. No olvidemos que cuando nosotros nos tiramos al agua es en situación de naufragio, con lo cual hay muchas cosas que están flotando en superficie y debajo de la superficie que no lo vemos luego. Es una herramienta indispensable. Estuvimos 3 días en la cárcel, y muchas veces la gente me pregunta, oye, ¿qué tal es una cárcel griega? Digo, mira, no puedo compararla con ninguna otra porque afortunadamente no he tenido más problemas. No sé cómo serán las demás, pero en fin, no se pasó especialmente bien. Y bueno, quiero decir que es una experiencia más vital, pero nosotros, sobre todo yo tenía una indignación brutal, porque me habían detenido por salvar vidas, por echarme al mar a las 2 de la mañana y hacer un trabajo que nadie estaba haciendo. 2 años después se produce un juicio, y en un 7 de mayo del 2018 pues una jueza dice, bueno, lo que ha contado Luis Carlos, que salvar vidas no es delito. Incluso fue curioso, y lo cuento aquí rápidamente, que el Ministerio Fiscal, que hasta último momento insistía en la culpabilidad de nosotros, pues lleva como testigos a guardacostas, ¿no? Y entonces, pues claro, nuestro abogado decía, cuando llega su turno, dice, vale, perfecto, mi turno, dice, ¿ustedes conocen a estos 3 señores? Sí, claro que los conocemos. ¿Se presentaron ante ustedes? Sí, claro, se presentaron. ¿Entregaron esta documentación acreditando que eran funcionarios españoles?
Sí, es cierto. Cada 15 días cuando se cambiaba el equipo venían y os decían, sí, es cierto. En algunas ocasiones vosotros no habéis tenido recursos, ha habido un naufragio y lo habéis llamado para que ellos vayan. Sí, también es cierto. Señoría, no hay más preguntas. O sea, el testigo que en principio, que era el guardacosta, que nos había detenido, oye, pues si estos tíos son, escúchame, los conocemos, ¿no? Es que los conocíamos. Pero bueno, no obstante, el Ministerio Fiscal seguía manteniendo la acusación que eran 10 años por cada persona. Es decir, jamás hubiéramos salido de la cárcel porque en el barco van 50 personas. Bueno, a raíz de ahí, pues bueno, hubo alguna forma de entenderlo, ¿no? Que esa viñeta que es buenísima, ¿no? Que dice, oye, no nos rescatéis a ver si después vaya a tener problemas, ¿no? Incluso esta que también pues la guardo con especial cariño, de que bueno, se supieron plasmar. ¿Qué está pasando ahora mismo en el mar? Ahora mismo en el mar no hay barcos de rescate, excepto uno, que se llama Alan Kurdi. Ese barco es de una ONG alemana que se llama CA, en el que hay una tripulación compuesta por miembros de esa organización alemana, como os digo, y de ProEMAI. ProEMAI somos nosotros, los bomberos. El nombre es difícil de pronunciar de narices. Nadie tiene ProEMAI, ¿sabes? Los bomberos, en fin. El caso es que hay gente de naranja en ese barco. Y habéis fijado en el nombre que tiene el barco, ¿no? Alan Kurdi, el nombre del pequeño que hizo que nosotros estuviéramos allí. Y paradójicamente, pues bueno, las cosas de la vida, fue un momento muy emocionante cuando el propio padre del pequeño llegó al barco y fue el padrino junto con la tía del pequeño. Y bueno, y decían que por lo menos intentaba yo hablar con el hombre, y como padre decía que bueno, que era difícil superarlo, estaba clarísimo, pero que la muerte de su hijo no había sido en vano, porque había hecho levantarse por lo menos a los que veía allí, que habíamos ayudado a muchas personas. Porque ¿a cuántas personas pensáis que hemos podido ayudar con ese barquito tan pequeño y desde 2015 hasta 2017 en la playa y demás? ¿A cuánta gente hemos podido ayudar? ¿Carmencita? 1000 dice Carmencita. ¿Algunos más? 5000. Algunos más. Nosotros no hemos llevado nunca la cuenta porque nos parecía... Nosotros estábamos en el agua. Pero hablamos de cifras que andan de 40.000 personas ayudando, ¿vale? En todos los aspectos, no solamente de rescate en el mar. En la época de 2015, desde septiembre hasta bien entrado el 16, llegaban a la isla griega de Lesbos, Chios, todas esas islas, miles de personas todos los días. Eran miles, 3.000, 4.000, 5.000. O sea, pues hacéis la cuenta, o sea, contáis los días y os salen esas cifras. ¿Qué pasa ahora mismo? Pues ahora mismo estamos montados en ese barco que se llama Alan Kurdi. ¿Dónde está ese barco? Bueno, pues cuando muchas veces os ponen puntitos o os cuentan estadísticas, volvemos a lo mismo. Hay un puntito de esos que es ese barco, ese gran barco está representado por un puntito y está en mitad del océano. Ese barco ha rescatado a 64 personas hace 2 días. No ha salido en medios porque el barco es alemán y hay poco movimiento aquí en los medios españoles, pero hay 64 vidas a bordo más las de los compañeros que están allí navegando. Bueno, pues cuando veáis un puntito, os digan hemos rescatado a no sé cuántas personas, pensad y ampliad vuestra mente, y en vez de ver ese puntito, ese dato, veamos esto, ¿vale? Ese puntito es eso. Muchas personas, hombres, mujeres y niños, en embarcaciones precarias, sin agua, sin comida, sin esperanza, ¿vale? Le hemos arrebatado toda la dignidad posible, en origen y en destino, porque no hacemos lo que tenemos que hacer, que es impedir que salga. Consideramos el problema de que hayan personas que intenten buscar salvación a la desesperación, ¿no? Y no lo veamos como un problema, sino veamos como una consecuencia. Si en el origen las condiciones fueran diferentes, está claro que en el destino las cosas pues también lo serían, ¿no? Y no hablaríamos de tantos muertos. Miraros cuántas personas vienen apiñados en esa embarcación, a las más mínimas, pues bueno, imaginaros ese naufragio. Si fijáis, en alguna cabecita se ve más pequeña y se ven niños, ¿no? En ese gran azul mediterráneo, pues bueno, hay muchas veces que vienen estos barcos con ilusiones, con vidas que se pierden, y bueno,
la verdad es que la situación es brutal y dantesca. No estamos acostumbrados a eso. Yo vuelvo a repetir, he visto absolutamente de todo, nos hemos jugado el pellejo cientos de veces, pero lo que vivimos allí no se vive en ningún lado. Fijaros, un barco de rescate libio. Después de hacer un rescate, pues vienen a toda máquina hacia nosotros. Las personas que iban en el barco que habíamos rescatado, la calma que habían mantenido y el saber estar que habían mantenido se pierde completamente cuando ven en el horizonte que aparece un barco libio. ¿Por qué? Porque saben que si el barco libio los recoge, los va a devolver de nuevo a Libia, con lo que ellos suponen. Intentamos que la gente mantenga la calma y que acceda al barco de tal manera que la operación de salvamento no se ponga en riesgo y sus vidas estén garantizadas en todo momento. A medida que el barco se acerca, la gente cada vez más nerviosa, hasta que ocurre lo inevitable, ¿no? Que ese barco nos dé alcance, porque el barco en el que está siendo transportada la gente es un barco que está ahora mismo, digamos, casi parado. Finalmente llega el barco y bueno, fijaros qué tipo de embarcación es y cuál es la actitud. En un momento determinado, vamos a quitarlo. En un momento determinado nos abordan. Entonces, piden que las personas se bajen del barco. Nos negamos y, incluso le preguntamos a todos los que habíamos rescatado, oye, ¿hay alguien que quiera volver atrás? ¿No? Y lógicamente dijeron que no, incluso muchos de ellos decían, nos tiramos al mar de nuevo si nos hacéis volver con ellos. Eso es lo que se vive en mitad de la mar, ¿no? Y cuando ves que alguien prefiere la muerte antes de regresar al infierno libio, entiende lo que está pasando. Bueno, como dato aquí, ¿qué hemos hecho? Pues intentar cambiar las cosas desde dentro, una directiva europea para que la directiva de facilitación no criminalice a las personas que estén ayudando. Hicimos una petición hacia el PETI, ¿no? En inglés, la mesa de peticiones de la Comunidad Europea. El comisario Avramopoulos recibió las firmas y estamos intentando cambiar las cosas desde dentro, ¿no? Pero la cosa es complicada. Para finalizar, también hacemos cosas que los niños nos dimos cuenta cuando vimos los dibujos que hacían, eran que pintaban un mar negro, un mar oscuro, un mar que era absolutamente brutal. ¿Y qué intentamos con el proyecto Agua? Devolverle a los niños aquello que perdieron y que nunca debieron perder, que era la ilusión, las ganas de jugar, acercarse al mar como lo hacen mis hijos, ¿no? Estos pequeños, cuando oían el rumor del mar, se abrazaban a ti, te cogían del cuello porque no querían acercarse al agua. Entonces cambiamos la oscuridad en la que vinieron por el día, los llantos y el miedo por los juegos, de tal manera que es un proyecto que hacemos desde verano del 2016 hasta ahora y le estamos dando un poco de continuidad porque los niños siguen atrapados en los campos de refugiados y tienen pocas oportunidades de salir de su día. Hay algunas imágenes que he puesto porque si hablaba de abrazos, ¿no? El abrazo entre rescatadores y tal, ¿no? Y hay imágenes que aún recuerda a uno, ¿no? Y que, la sonrisa de los niños. Hemos llevado también el proyecto Agua a Sevilla y estamos con una casa de acogida intentando, que no solamente niños, sino adultos que han tenido ese contacto con el mar tan traumático, que se acerquen al medio acuático y también tengan otras oportunidades. ¿Qué estamos haciendo ahora nosotros? Tenemos un barco que se llama, lo vamos a llamar Life, Vida, y con ese barco vamos a intentar también hacer un pequeño, vamos a llamarle buque escuela y que se dedique a labores humanitarias. Y hasta ahí os puedo leer. Y para finalizar os dejo esta pequeña frase de Galeano que para nosotros es importante y acaba también como empezó, con un abrazo. Nunca dejéis que os digan que no se puede hacer. No, es imposible, eso no se puede hacer, es que tal, no, es imposible, estáis locos. Si hubiéramos hecho caso a todos aquellos y aquellas que nos decían
que estáis locos, vais a ir con un chaquetón del Quechua, del Decathlon, con un logotipo detrás, estáis absolutamente locos. Bueno, pues esa bendita locura ha podido ayudar a muchas personas en el mar, ¿no? Y seguimos haciéndolo. Y bueno, y acabando con una frase de un tipo llamado Mark Twain, que decía que los momentos más importantes de la vida de una persona eran fundamentalmente dos, ¿no? Cuando nacía y cuando descubría por qué había nacido, ¿no? Os invito a todos que descubráis por qué estáis aquí, ¿vale? Muchísimas gracias por vuestra atención. Me llamo Jean Kuruma, soy de Guinea, tengo 26 años. Pues estoy contento para estar aquí a hablar con vosotros cosas que nosotros vivimos. Nosotras, migrantes, no es una cuestión de color de piel, es generalmente todos los migrantes. Otros son de Siria, de África y del mundo, porque si hablamos de la humanidad, no es únicamente África o bien Europa. Es toda la planeta Tierra que es humanidad. Yo pienso que si hay un chico o una chica que pierde su vida, es toda la Tierra que pierde algo. No es únicamente África que pierde algo. Para entender, yo voy a decir aquí 6 cosas muy importantes de mi vida. Pues 3 cosas de humanidad que yo me acuerdo, yo voy a acordar de toda mi vida, yo no puedo olvidar ese tiempo. Hay 3 tiempos. Yo voy a encontrar también 3 tiempos muy duros de mi vida. El tiempo que yo he visto las cosas que nunca vosotros no podéis imaginar. Pues empezamos a casa, África. Todos los días yo decía que África es como un panadero que hace pan para todos los días, hace pan para la población. Pero su familia no tiene pan para desayunar. África es así. Porque, pues, pensamos que África, nosotros africanos, hay algo que decía que África es muy rico. Pero hay cosas allí que la gente no puede imaginar. Por ejemplo, hablamos de Guinea, de mi país. Es un país muy rico. Pero la población está viviendo con una vida que la gente no conocía. Hay muchas cosas. Es un país, même electricidad, no hay luz, no hay agua para la gente. Los niños que nacen ahí, hay las mujeres que mueren, que si una persona está enferma, se van a un hospital, puede morir delante del hospital porque él no tiene dinero a poder comprar medicamentos para ellos o bien por sus hijos. Esta vida está allí, es en África. Pues hay cosas ahí que yo pienso que para mí, entre que yo vive estas cosas, yo tengo que salir de ahí. Porque es un país donde los niños pueden morir de un enfermo, por ejemplo, de paludismo. Hablamos de Ebola. El gobierno no puede hacer nada, pues es un poco complicado. Pues por el camino yo no puedo contar todos, porque es un camino muy largo y hace mucho tiempo. Porque si yo quiero contar todos, podemos pasar la noche aquí. Pues por hablamos de un poco los partes esenciales y los partes un poco duros, que nosotros la llamamos la torturación en francés. En árabe la llamamos kasora.
Pues la palabra casora es romper. Romper. Si es la cabeza, es la pierna, es romper. Pues hace 8 años, 9, casi 9, pues hoy yo tengo 26 años, yo he salido de Guinea, yo tenía 18 años, hace 9 años. Ese tiempo el camino estaba muy peligroso porque había todos, no había solo el mar, había también los armas que estaban allí, porque en el país muy cerca de mi país es Mali. En Mali hay una frontera con Algeria. En Algeria, ese tiempo de 2010, había muchas cosas ahí, porque había una pelea de rebelión que estaba ahí. Había un hombre que todos, yo pensé que vosotros sabemos, su nombre es Mohamed Talanta, es el jefe rebelde de Algeria. Yo lo he visto. Yo he hablado con él, por ejemplo, yo estoy hablando ahí, él estaba ahí también. Yo lo he visto. Él tiene su arma, él estaba hablando ahí, sí. Me preguntaba cuántos años tiene, yo lo dije, yo tengo 18 años. Me decía, ¿por qué tú has salido de tu país para venir aquí? Hoy me voy a te matar, siéntate ahí. Pues yo tenía miedo, pues el miedo que yo tenía es un miedo permanente, yo la llamaba, porque el cosas que yo he encontrado en Guinea después de salir es muy duro que pues yo sabía que même él me mató, yo quería que él me mató, que para yo no quería volver. Después, pero dentro de este camino había 52 chicos que caminaban en desierto. En desierto todos tenían una botella de agua de 1 litro. El camino dura 6 días para beber un bidón de 1 litro. Pues, dentro de este camino, tú puedes caminar con tu hermana. Si tu hermana cae, tú no puedes le dar de agua. Porque el problema está donde tú le das de agua. Tú tienes que saber que si tú le das el 1 litro que tú tenías, después de 2 días, tú también vas a morir. Porque en desierto, todo el mundo sabe, es muy caliente. No únicamente el camino y el agua que es el problema. En el desierto hay muchas cosas. Los serpientes que está muriendo la gente. Hay también los rebeldes que están ahí robando a los chicos que quieren buscar su vida. Este es un poco el desierto. El tortura nos pegan. Ese día nosotros pasamos 2 días sentados en el sol. Porque el jefe de rebelde nos preguntaba que él quiere dinero. Una persona que está buscando su vida, que está corriendo porque hay cosas que vas a entender que él puede morir allí. Él no tiene dinero, es una persona que está buscando algo. Pues, después de 2 días, él decidió a nos pegar todos un poco, pues a nos liberar. Ese es un poco el desierto, las cosas que se pasan ahí. Venimos en Marruecos. En Marruecos es otra situación. Es un país muy cerca de aquí, Pero hay cosas que están ahí que vosotros no sabemos. Hay cosas peligrosas ahí. Hay cárcel en Marruecos que la gente no conoce. Es únicamente cárcel de negro. Te mando ahí y ya está. Te coge en Madrid, te mando a Sevilla.
Es así. Hay cosas que la gente está diciendo que tenemos que parar la migración de su país de naturaleza. Pues para parar la migración yo pensaba que la única solución es un net humanitario. Estamos ayudando a la gente. Un net humanitario es para ayudar a la gente que quiere que ayudamos. Pues un net humanitario no es para pegar a la gente a la meter en cárcel. Ese no es un net humanitario. Pensé que hacer un net humanitario es ayudar a una persona que no tenga nada, que está enfermo, que está dentro de un país. Su vida está complicada. Ese es un net humanitario. Un net humanitario es una persona que está dentro del mar, que vas a morir, que sabe que tiene que morir ahora, y que tú vienes a ayudarte. La llamamos el humanitario. El humanitario es una persona que está a la calle durmiendo, no tengo nada. Tú vienes a ayudar, al mando a tu casa para vivir con vosotros. Es un net humanitario. Si hablamos de net humanitario, hace mucho tiempo que yo pensaba que no hay un net humanitario, porque yo he vivido cosas, yo pensaba que no hay. No hay. En Marruecos, en 2013 yo estaba en Marruecos. En 2013, en Marruecos, un negro, si tú quieres caminar, es por la noche. Es por la noche. Porque por la mañana tú sales, la policía te coge. En Madrid, por ejemplo, te mando en Sevilla. Si te mando en Sevilla, si no te pegan, no te rompe la pierna o bien la mano, tú tienes suerte. Si no, para te mando en Sevilla, tienes que romper el pie para que tú no vuelvas en Madrid. Para te mando en Madrid, si te coge en Sevilla, para te mando en Madrid, tienes que romper el pie o bien la mano para que tú no vuelvas en Sevilla. Es así. Hay chicos que están en cárcel, que no hacen nada, exactamente porque él está allí buscando su vida. La policía lo coge y lo mete en cárcel. Por esas cosas puede hacer que una persona coge un patera para ir en Europa. Pues para ir en Europa hay una sola cosa que una persona que quiere cruzar el mar tiene en su cabeza. Allí hay buena gente en Europa. Yo quiero ir allí para encontrar a la buena gente, porque la gente que está allí sabe que hay un net humanitario. Para perder la vida es muy importante. Tiene que securizar a la gente. Es esta cosa que tú tienes a la cabeza para cruzar el mar. Yo os cuento una historia de una mañana hace 2 años. Esta mañana me acuerdo cómo está y ayer o bien hoy. Yo tenía un amigo que hace 3 años que yo estaba caminando con él de pie en la herrería. En la herrería hacemos así casi 1 año, yo y él. Ya he venido de Marruecos, él también ha venido de Marruecos. Él estaba en Marruecos también conmigo. A nuestra casa que llamamos búnker. Pues no es la casa que vosotros sabemos, es una casa como aquí, es una casa ordinaria que nosotros la hacemos con plástico para que el frío no entra, pues si la temperatura cambia un poco puede dormir un poco para descansar. Ese amigo estaba allí. Un día decidí de salir de allí para venir en Europa. Estaba a la noche, estaba a las 8. Yo estaba comiendo un bocadillo con él. Él estaba cerca de mí. Me decía, hermana grande, esa noche yo vas a salir. Yo tengo una patera pequeñito. Yo quiero ir en Europa. Yo le decía, vale, yo sabía que tú vas a entrar en Europa.
yo no puedo venir contigo, yo vas a me quedar ahí un poco tiempo. Me decía, mira, la policía está buscando a nosotros. Todos los días la policía nos coge aquí, nos pega. ¿Por qué tú quieres quedar ahí? Yo le decía, pues, yo estoy aquí 2 días. Si tú entras en Europa, yo quería que tú me hagas un solo favor. Llámame, porfa. Después me voy para acá. Dentro de 2 días yo también vas a ir en Europa. Me decía que vale. A las 8 él salió a la casa para ir al mar. Él tenía un móvil, un teléfono, pues, un teléfono no tiene, un teléfono pequeñito para únicamente llamar. Yo tenía así 10 dirham, que es 5 euros. Yo le daba este dinero para que él compra un crédito para me llamar. Él salió por la noche a las 8. Se van. Después ese día yo no la he visto. Había 7 chicos. Yo he visto 2 que hay volver en Marruecos. Los 5, mi amigo estaba adentro, pero yo no la he visto nunca. Hasta hoy yo no la he visto. Él sale a las 8. A las 9 ya he cogido mi móvil para mandar un mensaje a Elena Maleno para decir que había un convoy que está en el mar perdido. Porque el problema estaba que yo tenía miedo que él sale, que Salvamento lo encuentra y que él muere en el mar. Pues el problema, él no es salido de Marruecos. Él no es salido de Marruecos. Porque el parte que ellos han salido del mar, el parte hay una temperatura de agua muy fuerte ahí. El partera se cae, los 5 morían allí. Los 2 que vuelven a casa, volver después de 2 días. Yo estaba ahí. Después, Elena me llamó, me preguntaba para dónde el convoy ha salido. Yo no sabía dónde él ha salido, yo no podía le decir. Yo le decía que, de verdad hay un convoy de 7 chicos que está en el mar hace 2 días. Él me decía que de verdad Salvamento está buscando, pero ellos no saben dónde están los chicos. Por la mañana, los 2 rescatados que venido de Marruecos me decía que pues tú estás llamando a la gente, Elena, pues Salvamento está sufriendo ahí, porque nosotros no hay salido en Marruecos, nosotros estamos cerca de aquí, el barco se cae, tu amigo ha morido, los 5 han morido. Después de esa semana la policía viene, hay también venido ahí, donde yo vivía, dentro de mi búnker, de mi casa. Destruía la casa, me metaba afuera. Pues me mandó un parte de Marruecos que se llama Tiznit. Es por ejemplo, una persona te coge en Madrid, te mandó en Sevilla. Es así la distancia. Pues este día yo decidí, si yo vuelvo en Tánger, la única cosa que yo tenía que hacer es cruzar el mar. Porque la vida que yo estaba viviendo ahí no es una vida normal. Yo pensaba que si yo crucé el mar para venir en España, yo vas a encontrar la gente buena aquí, que sabe que la humanidad existe para ayudarme. Pues yo decidí de salir de Marruecos. Ese día es el 25 de mayo. Sí, Carmen, es mayo, ¿no? Sí. Es mayo, 25 de mayo. Salía en Marruecos a las 9 de la tarde. A las 8, perdona. A las 8 de la tarde. A las 8 yo estaba con 6 chicos. El muy mayor estaba yo.
porque yo tenía así 25. Los otros había chicos de 17 años, así. Nosotros teníamos un patera, pues es un patera de plástico que vosotros habéis visto aquí en película, es un patera de plástico. Pues el patera había 7 chicos, había 6 incluido yo. Salimos a las 8, ramamos. Es un patera que no tengo motor, es yo no sé cómo la llamamos en español, para ramos. Remos. Pues remamos 9 horas por toda la noche, de las 8 a las 4 de la mañana. Yo únicamente estaba cansado, desesperada. La única cosa que yo sabía que yo vas a morir. Yo estaba hablando las dernières palabras que yo tenía que decir para morir. Los chicos dentro del barco también, del patera, me preguntaban, ¿qué vas a hacer? ¿Qué nosotros tenemos que hacer? ¿Qué? ¿Volvemos en Marruecos? ¿O bien? Yo le decía, todas las noches tú estabas ahí llamando para venir aquí. Tú no puedes volver porque yo estoy cansado. Él también me decía, sí, de verdad, yo también soy cansado. Me decía, ¿qué hacemos? Yo le decía, pues, tenemos que hacer un solo cosa. Él me decía, ¿qué es las cosas? Tenemos que escribir algo o bien tenemos que pedir un favor a Dios para que nosotros no morimos ahora. Es la única cosa que nosotros hacemos. Estamos ahí pidiendo un favor a Dios que nosotros no morimos ese tiempo. A las 4:30 yo he visto un barco que pasaba. Este barco, el color yo no sabía, es un barco que ha pasado. Yo le decía que hay un barco que está cerca de nosotros. Tenemos que acercarte cerca de este barco para llevarte, si es en Marruecos, si es en España. Si no, nos vamos a morir allí. Nosotros decidimos de acercarte a ese barco. Pero después de una distancia de 5 centímetros ahí, el barco se para. Mete la luz, el mar para buscar algo así. Pues, ese barco se llama Salvamento del Marítimo. Es un momento que yo no puedo olvidar de toda mi vida. Es un momento emocional que yo tenía que recordar. Même mi hijo, yo decía que hay un barco que me salvó una vez. Este barco es un hombre que sabe, es la única acto humanitario que es muy glorioso de todos los actos humanitarios de la tierra. El barco se para, uno buscaba un poco así cerca de nosotros. Después había un hombre que hayamos visto, ponemos la luz con nosotros, en dirección que nosotros estaba, nos preguntaba, hay una persona que habla inglés, you speak English? Yo le decía sí. Me decía en inglés, tenemos que se tranquilizar ahí. Nosotros estamos aquí para ayudar a vosotros. Yo le decía, vale. Yo decía a los chicos que están dentro del patera también, tenemos que se tranquilizar, porque el salvamento está allí. Nos daba una cuerda para tirar. Nos tiraba para subir dentro del barco. Nos mandaba en España. Es este barco que hace que hoy yo estoy aquí hablando cosas. Este barco. Si este barco no estaba allí, es una historia. Vosotros no podéis me conocer porque el mar es una cosa, otra manera. Pues, seguimos. En España, ya he llegado aquí en 28 de junio.
Ese día 28 ya estaba en Tarifa. Yo haciendo así 15 días en Tarifa. Después de Tarifa, el autobús nos mandó en Jerez, de la frontera. Allí también yo haciendo una semana. Después de el autobús nos mandó en Madrid. Pues nos mandó en Madrid, en la parada de autobús en Madrid. Pues allí también yo estaba ahí, a la parada de autobús 2 días, buscando una buena gente o bien una persona para me ayudar. Este día había un chico que me encontraba, me daba un teléfono de una chica que se llama Carmen. Yo lo encontré. Después de este chica también me mandó a encontrar una buena gente que yo conozco de todos los de mi tiempo, que se llama Javi Baeza, que está ahí. Ahí. Este hombre es una buena gente, de verdad. Yo la he visto porque si una persona te encuentra, no te conozco nunca, tú te decía que ven aquí, tú puedes dormir en mi casa, tú puedes comer donde yo como. Tú tienes que saber que ese hombre sabe que hay una cosa de humanidad. Pues es así que yo he encontrado esa buena gente. Esa buena gente también me mandó a una parte emocional de mi vida que yo no puedo olvidar también. Que este parte que me mandó, que hace que hoy yo estoy aquí, delante de vosotros hablando. Esta parte es una parte muy importante que yo pensaba que si todos la gente que vive de esta tierra hacemos las mismas cosas, puede cambiar todos. Podemos cambiar todas las cosas, porque si hablamos de humanidad, hay una cosa que yo sabe dentro de Tú tienes que considerar una persona que está delante de ti como tigo. Las buenas cosas que tú piensas para ti, tú puedes pensar para él también. Porque tú estás pensando que vosotros somos igual. Pues, si tú te cortan allí, hay un sangre rojo que sale. Si tú lo cortan, también hay un sangre rojo que sale. No es un problema de color de piel. Este hombre me maquilló a su casa, me guardó a su casa, me mandó a estudiar, me da la comida mañana, por la tarde, por la noche, a aquella hora que yo quiera. Si yo quiero salir, si yo le pedí algo, él me da. Alguien puede me decir, este hombre es una buena gente, o es una persona mala, o es una persona que sabe algo de humanidad, o es una persona que, ¿cómo lo calificamos vosotros? ¿Cómo la llamamos? ¿Hay algo más para él? Sí. ¿Hay algo más? Porque este es un poco por él. La palabra, yo estoy buscando la palabra hace mucho tiempo, pues que vosotros estamos aquí. Yo pensaba que alguien puede encontrar la palabra para ayudarme. Hay 2, yo quiero 2 más. Sensibilidad, generosidad, compromiso, bondad, excepcional. Excepcional, maravilloso. Pues, todo para ti. Los seres humanos no solo construimos lugares físicos, lugares de acogida, también levantamos lugares simbólicos, espacios que pueden también habitarse.
Por lugares simbólicos entendemos toda esa construcción social que reconoce, acoge y posibilita el desarrollo de identidades individuales, pero también colectivas. Los lugares físicos nos protegen de la lluvia, de las inclemencias, de ese miedo que describíamos con los primeros sonidos que nos ponía Manuel. Los lugares simbólicos crean nuestra identidad, crean cultura, crean abrazo, ese abrazo que ha unido, aún sin conocerse, a Manuel y a Ellen, ¿no? Y también tenemos lugares jurídicos, que son los que deberían protegernos de las violaciones de derechos. Estamos en un congreso de derechos humanos e inmigración. El 10 de diciembre de 1948 se firmaba efectivamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ese lugar jurídico, ese cobijo al que deberían acercarse todas las personas que sintieran que sus derechos básicos están amenazados. Ese lugar jurídico que debiera proteger a todas esas personas que han sufrido tortura en el camino, que han sufrido la muerte de sus familiares, que han habitado espacios de violencia, como nos describía Jen, que han pasado por el desierto, que han sido tratados como esclavos, como nos describía Jen, ¿no? Me encontré con Talanta, me secuestró, me dijo vas a morir, me pidió dinero a mí que no tenía dinero. Pues los derechos humanos efectivamente deberían ser el espacio donde Ellen y tantos Ellen efectivamente encontraran ese cobijo, encontraran ese rescate. Solo 7 décadas después de firmar efectivamente esa declaración, 68 millones de personas, ¿no?, que según nos diría Nicolás Castellanos serían la 6ª república más poblada del mundo, la república de las personas en movimiento, que están huyendo de guerras y hambrunas, llaman hoy a la puerta de esa casa de los derechos humanos. Y nos encontramos, ¿no?, con que esa casa que se construyó para ellos es ahora mismo un edificio en ruinas. Hemos ido vaciando de contenido, efectivamente, el edificio jurídico de la Declaración de los Derechos Humanos. Si hay algo que es piedra angular de esa declaración, es el derecho a la vida. Sin el derecho a la vida no construimos ninguno del resto de los derechos. Parece efectivamente básico que reconozcamos ese derecho a la vida. Y si hay que reconocer y proteger un derecho, es el derecho a la vida vulnerable. Por eso se crean efectivamente todas esas convenciones a las que nos ha hecho referencia Manuel. La Convención SOLAS, la Convención para la Protección de la Vida en el Mar. Porque las personas que estamos en el agua, las personas que transitan por espacios de extrema dureza son efectivamente personas vulnerables. Ese derecho a la vida en el mar se ha venido vaciando de contenido, se ha venido vaciando de protección en los últimos años. Veíamos ayer por la mañana las fotografías de Juan, ¿no?, de esas muertes en Fuerteventura, creo que son de los años 2001 a 2006 aproximadamente, ¿no? Estamos hablando ya de 18 años, 14, 15 años. Son 30 años de muertes, como veíamos de muertes en el mar, como veíamos en el documental que se proyectaba el primer día. Pero lo cierto es que no siempre esas muertes se han abordado efectivamente de la misma manera. En el año 2006, cuando la mal llamada crisis de los cayucos, ¿no?, cuando efectivamente se cierra una vía, que era la valla de Ceuta y Melilla, para acceder a territorio español, para acceder a Europa, ¿no?, se cierra y tantos compañeros mueren en la valla de Ceuta, hay un flujo que va efectivamente por las Islas Canarias, ¿no? Salen de las costas de Senegal, de Mauritania, y muere mucha gente. Y en el Estado español empezamos a aplicar efectivamente ese convenio SOLAS, ese convenio para la protección de la vida en el mar, ese convenio SAR, y en el Estado español tenemos algo que no ocurre en muchos de otros países de nuestro entorno, y es que tenemos un servicio de salvamento marítimo que es un servicio civil, es un servicio de rescate que hasta este año estaba incardinado en el Ministerio de Fomento y que era puramente civil y que rescataba a todas aquellas personas que se encontraran en peligro en el mar.
sin ningún tipo de distinción. No era un servicio de salvamento para personas migrantes, no era un servicio de salvamento para personas europeas, no era un servicio de salvamento para personas pescadoras, no era un servicio de salvamento para patrones de barco, no, era un servicio de salvamento para personas. Y en ese momento, ante la imperativa necesidad de dar respuesta a tantas personas en movimiento que surcaban efectivamente las aguas del Océano Atlántico, en el Estado español se firma un convenio poco conocido, ¿no?, por el cual cada vez que hubiera una operación para salvar la vida en el mar de personas que viajaran en embarcaciones precarias, pateras, cayucos, zodiacs, toys como las que viajaba Ellen, el mando sería siempre Salvamento Marítimo. Sería Salvamento Marítimo, una institución del Estado que tiene como encomienda proteger a la vida en el mar, quien diría lo que ha de hacerse y lo que no ha de hacerse para proteger efectivamente a esa vida en el mar. Colaborarían efectivamente otras instituciones del Estado, colaboraría la Guardia Civil, colaboraría efectivamente la Armada Española, la Marina, colaboraría los servicios de protección civil, pero teníamos un pequeño convenio de apenas 10 hojas que decía que en tiempos de paz, la vida por encima de todo. Lo cual era un consenso básico a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En tiempos de paz, la vida por encima de todo. Y así, ¿no?, fuimos efectivamente calando en nuestro imaginario, en esas imágenes de esas personas rescatadas que llegaban a puerto y que formaban parte de los noticiarios. El 12 de diciembre del 2012 sale una pequeña embarcación de las costas del Sáhara, habitada toda esa pequeña embarcación por jóvenes de la región de Sidifni, y cuando se acerca a las costas de Fuerteventura es detectada por las cámaras del SIBE, del Servicio de Vigilancia Exterior. Son cámaras muy potentes que detectan efectivamente todo lo que ocurre en nuestras fronteras, fundamentalmente en nuestras fronteras marítimas. Esa noche no se avisa a Salvamento Marítimo. Esa noche sale una patrullera de la Guardia Civil. Es una patrullera de la Guardia Civil que sale efectivamente a interceptar, no a salvar, a interceptar esa pequeña embarcación. Esa patrullera estaba averiada, no debía haber salido, pero se priorizó la necesidad de interceptar esa pequeña embarcación. Se puso a toda máquina y cuando llegó a la zona donde al costado de la patera, la embarcación de la patera quedó al pairo, quedó al merced del mar. La patrullera de la Guardia Civil estaba estropeada, se empeñó efectivamente en interceptar a estos 12 jóvenes y la patrullera pasó por encima de la patera. Estaba estropeada y no pudo frenar, ¿no? Al menos 7 personas desaparecieron, un cadáver llegó a la costa de Fuerteventura con posterioridad y otras personas fueron efectivamente rescatadas por algunos de los guardias civiles que estaban a bordo. Si no hubiéramos tenido las imágenes del SIBE, pensaríamos que a esos jóvenes se los tragó el mar. Hoy sabemos que murieron por la falta efectivamente de un salvamento marítimo. Esa fue la primera vez que detectamos que había cambiado la óptica de salvar la vida en el mar en el Estado español. Ya la preeminencia del salvamento de la vida en el mar o la preeminencia del rescate ya no la tenía Salvamento Marítimo. Ya no era efectivamente salvaguardar la vida en el mar, era el control de fronteras. Lo más importante era efectivamente interceptar. Estamos hablando del año 2012. El 6 de febrero del 2014, 14 jóvenes mueren en la playa ceutí y marroquí del Tarajal intentando acceder a territorio español. Había un despliegue de al menos de unos 30 guardias civiles, al menos 16 de ellos con material antidisturbio. Uno de los agentes que había formado parte del servicio marítimo de la Guardia Civil, pedía por radio de modo insistente que vengan los GEAS, Grupo de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, señalando que efectivamente había riesgo para estas personas en el mar.
No se desplegó ninguna acción de salvamento marítimo, única y exclusivamente se desplegaron una acción de contención, de interceptación. Se dispararon 155 bolas de goma, 5 botes de humo y se detonaron 355 cartuchos de detonación. Posteriormente, un auto judicial nos diría: los inmigrantes, y leo textualmente, no eran personas en peligro en el mar que precisasen ayuda en el sentido de la Convención Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar. Los inmigrantes asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio español por el mar, a nado, aprovechando la noche, vistiendo gran cantidad de ropa y haciendo caso omiso a las actuaciones disuasorias tanto de las fuerzas marroquíes como de la Guardia Civil. Hemos quebrado ese principio de la vida por encima de todo. Ese principio, que era una convención básica, ¿no?, de tiempos de paz, ha quebrado y a partir de ahora rigen las normas de la guerra. Ya no rigen las normas de tiempos de paz, porque efectivamente nos encontramos con que tenemos, ¿no?, lo que ayer definía Nico como una guerra, efectivamente, contra las personas migrantes. ¿Es una expresión simbólica? Sí, pero es una expresión simbólica que viene efectivamente determinada y apuntalada por una serie de hechos incontestables. Las opiniones son opiniones, pero los hechos están ahí para poderlos verificar. Y lo cierto es que en el mar Egeo, donde desplegaba Manuel, ¿no?, esa acción de salvamento marítimo, esa acción humanitaria que nos ha descrito al principio, los países europeos que tienen efectivamente encomendados esa salvaguarda de la vida en el mar no mandaron barcos de rescate, pero sí mandaron un barco de la OTAN, de la Organización del Tratado para el Atlántico Norte, una organización de defensa. No, podían haber mandado barcos de rescate, pero no, mandaron buques de guerra. Nos ha hablado efectivamente, para que veamos, ¿no?, por qué hablamos de técnicas, ¿no?, de esta guerra contra las personas migrantes, nos ha hablado Jen de la ayuda humanitaria, ¿no? Efectivamente, tenemos una ayuda humanitaria, tenemos unos fondos efectivamente de ayuda humanitaria que están sirviendo actualmente para la compra de patrulleras, barcos militares que patrullan efectivamente la costa mauritana y senegalesa. Acabamos de entregar 40 vehículos a Marruecos. Son vehículos también para la mejanía marroquí, para cuerpos militares marroquíes, o efectivamente la financiación de esos guardacostas cuyas imágenes, ¿no?, libios, cuyas imágenes veíamos que no son efectivamente ayuda humanitaria, sino efectivamente lógicas y dinámicas de guerra contra las personas del mar. Decía Dietrich Bonhoeffer, ¿no?, este pastor luterano que murió en un campo de concentración, que la gran mascarada del mar ha trastornado todos los conceptos éticos. El mal aparece bajo el aspecto de la acción benéfica. Eso es lo que acontece actualmente, ¿no?, en nuestras fronteras europeas. El dinero de ayuda humanitaria está siendo destinado efectivamente para la inversión del control de fronteras con industria militar. No es cuestión baladí que haya elegido, ¿no?, esta frase de Dietrich Bonhoeffer, no solo porque sea un pastor protestante, sino porque fue una persona que murió efectivamente en un campo de concentración. ¿Qué es lo que nos decía Dietrich Bonhoeffer? Si lo actualizamos, ¿no?, a la época actual, dice: la sociedad permanecía muda cuando tenía que haber gritado. La sociedad reconoce haber sido testigo del abuso de la violencia brutal, del sufrimiento físico y psíquico de un sinfín de inocentes, de la opresión, del odio y del homicidio, sin haber alzado la voz por ellos, sin haber encontrado los medios para acudir en su ayuda. Creo que estas frases, escritas efectivamente en un campo de concentración y publicadas en el libro de Resistencia y Sumisión, eran aplicables a esos campos de concentración, pero son efectivamente aplicables a la frontera europea. Pensad en lo que nos ha dicho Manuel, pensad en lo que nos ha dicho Ellen.
¿Ha habido alguna vez en la historia personas que en el presente tuvieran tan poco suelo bajo los pies y para quienes todas las alternativas posibles del presente apareciesen igualmente insoportables, contrarias a la vida y carentes de sentido? Resistencia y sumisión. Muchas gracias.